Como les decíamos antes de iniciar nuestro bloque comercial, estará con nosotros ahora está con nosotros el licenciado Marino Elseviv Pineda. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, buenos días, aquí entre amigos. Así Y es. ya Michel grande, Dios lo bendiga. Se puso grande, ¿verdad? No, yo entré aquí a la liga correcta porque pelear con su papá es grande liga, y eso es liga de mayores. Yo prefiero estar aquí con bajo perfil con Michel y no quiero pleito con don Julio. Yo estábamos gozando mucho hoy porque Pablo Sánchez, uno de nuestros camarógrafos, ya tiene con nosotros trabajando casi 30 años. Ajá. Y hoy nos dio un video de una fiesta navideña que coincidencialmente la maestra de ceremonia del canal se hizo hace 18 años, 19 años. La maestra era de ceremonia Marcela Rositer y Andrés Terrero era el financiero del asunto. Sí, pero rebájale algo, Michel. Ellos eran muy jóvenes cuando eso. Sí, yo venía al programa y tu papá me dejaba entrar junto con Machi, que lo quiero muchísimo. De eso se trata. Yo le voy a poner después para que usted vea las caras de todos nosotros. Hace como cambia uno. O sea, yo paso prácticamente de un adolescente a 20 y pico de años. Sí, sí. Terrero pasa de adulto, ¿cómo le decían decían a los programas de radio senior. contemporáneos? Un adulto contemporáneo. Senior. Ahora él es un adulto joven. No, ya está trabajando. No quiero sacarlo de no aquí. es que él defiende las pensiones. Y de mí Claro. no hablen porque, y de mí no hablen porque Marcela hizo Ella dice como Sí. la poesía, tú no cambias, ni mudas, ni envejeces. No, y también ella hizo su arreglo con el amigo, ¿cómo se llama? Edgar Contreras. No. Todavía. No ha llegado ahí. Todavía. Ah, todavía. Uno no puede decir, usted sabe. No puede decir, de esa agua no beberé. No, Bien. no. Doctor, bienvenido al programa y gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¿Por qué no iniciamos introduciendo el tema? ¿A quién en este momento usted está representando? ¿Sobre qué caso? Y plantéenos la situación que está en este momento, que no está ligada a un tema de mucha importancia, pero vamos a decir, un caso colateral. Correcto. Es una acción privada que la razón social Silver Star Venturi, representada por José López, tiene frente a la empresa brasileña Embraer, las empresas de los tucanos. Resulta y viene a ser que en el año 2000, nuestra empresa, haciendo una gestión de negocio ajeno, introdujo acá en el país los aviones tucanos. ¿Por qué ajeno? Bueno, porque es un negocio de Embraer. Ah, o sea, Yo vi, y en este caso nuestra empresa actuando como representante. vino, firmó un contrato el 20 de diciembre del año 2000 y le propuso al gobierno nacional, en ese entonces el presidente Hipólito Mejía Domínguez, ante una necesidad que todos ustedes deben reconocer y recordar. Resulta que los aviones acá, en las principales carreteras, vivían haciendo aterrizaje y algunos eran hasta peyorativos, puesto que los aviones quedaban en la carretera, lo quemaban y lo que traían consigo, por lo regular, drogas, lo llevaban, cerraban la carretera en unas jipetas y quemaban el avión. O sea que el negocio le daba hasta para quemar el avión que traían. Ante esa desvergüenza, el gobierno entendió que necesitaba el acompañamiento de equipamiento y de una verdadera razón de ser para contratar los servicios de una empresa pujante como es la empresa brasileña de aeronáutica Embraer, que fabrica los aviones Tucano. Así las cosas, se hizo un contrato de mandato en el cual a la empresa que introdujo y que iba a traer
estos aviones le iban a pagar como tal una comisión. Claro. Cuando usted vende una casa, usted le paga una comisión al que le trae que la compre. Ese contrato tenía fecha de expiración, 20. decía, por ejemplo, eso funciona para si en los próximos 4 años compran los aviones, o si usted es el representante en República Dominicana por tantos años. Háblenos un poquito Sí, de es importante esa No pregunta. de exclusividad, por ejemplo. Era un Bueno, contrato de exclusividad exclusividad, o término. pero no tenía término. Exacto. Lo que pasa es que, como bien tú dices, el mandato, como está establecido a través de los artículos 1984 y siguientes del Código Civil, establecen que el mandatario puede en cualquier momento revocar el mandato. Pero la revocación de un mandato implica daños y perjuicios cuando usted ha desarrollado una acción en favor de quien usted le ha hecho esa gestión de negocio. y cuando usted no ha violado el Y contrato. cuando usted no lo ha violado. La revocación no ocurrió. Sí, ellos hicieron una revocación porque resulta lo siguiente. El gobierno del presidente Hipólito Mejía encontró que era una necesidad y empezó a hacer los términos de referencia del contrato, como se dice en el argot de los asuntos financieros. Los TDR. Exactamente. Y sobre él se hicieron una serie de trabajos. Además de los términos de referencia, el impacto que tenía en la economía, la posibilidad de conseguir el financiamiento, los términos del contrato de financiamiento, el entrenamiento para la gente que se iba a encargar del manejo de esos aviones, el habituallamiento y las armas que iban a ser utilizadas para esos aviones, la forma de taller en que se iban a referenciar esos aviones, tanto aquí como allá, el entrenamiento en Brasil, y todo ese trabajo fue hecho por la empresa que nosotros representamos. Pero vino la crisis, El tipo de seguro. el seguro, todo lo que eso conlleva. Sin embargo, vino la crisis económica y el presidente Hipólito Mejía no pudo terminar una necesidad que era contratar esos aviones. Cuando llega el gobierno del presidente Leonel Fernández, retoma ese proyecto. Y es tanto así que el ministro, como le llaman ahora, aquel entonces el secretario administrativo de la presidencia, Luis Manuel Bonetti, declara en la prensa, y está reseñado en esa época, que el contrato de los aviones Embraer era una continuidad de Estado. De tal forma que esa expresión era realmente algo verosímil, puesto que los contratos ya habían sido Iniciado. preiniciados y preaprobados por el Estado Dominicano. Así pues, entonces, el gobierno, que también entiende que se necesita los aviones por el tema de las trazas, como hemos dicho anteriormente, compra los aviones a la empresa Embraer. Entonces, ellos no llegaron de la noche a la mañana a la República Dominicana. Fue un trabajo de ir a Brasil, de regresar, de tomar los términos de referencia, etcétera, que nosotros hicimos en favor de la empresa brasileña. Ahora, ¿qué resulta? Vamos a la discusión de esto. Como dicen los hermanos Mazó, nosotros entendemos que ellos abusaron del poder de revocación del contrato de comisión o de mandato que nosotros teníamos, y estos, a su vez, empezamos el litigio. Pero qué sorpresa. La sorpresa es que, estando nosotros acá en las cámaras civiles discutiendo el tema con discrecionalidad, porque no queríamos hacer, diríamos, escándalos, porque era parte de la seguridad nacional dar a conocer una serie de datos de avituallamientos, de armamento. Ese no es el tema. Y nos vamos a los tribunales a discutir la responsabilidad de la empresa Embraer. Y estos vienen, declaran, yo le pregunto al vicepresidente Edmundo Munoz, ¿usted dio comisión? Dice que no. Había el rumor de que habían dado una comisión. ¿Usted le dio a algún funcionario del gobierno? Dice que no. ¿Usted le dio a algún militar dinero? Dice que no. ¿Usted, algún funcionario
consular usted le dio dinero para poder hacer este negocio? Porque nosotros traímos estos aviones aquí. No, nosotros no le hemos dado un centavo a nadie. Pero, entonces viene la investigación norteamericana de la ley de malas prácticas. Resulta que Embraer cotiza de en malas la prácticas bolsa comerciales. la cotiza en las bolsas de valores de los Estados Unidos, en exacto. New York específicamente, y allí se descubre que no solamente es República Dominicana, en los propios Estados Unidos, donde hemos visto que ya le han dado más de 204 millones de dólares como resultado de la investigación realizada por la Fiscalía Criminal de los Estados Unidos y el Departamento del FBI radicado en Miami. Como hemos visto esa divulgación, nos vimos entonces compelidos a buscar las declaraciones del señor Munoz y hemos determinado que este señor aquí vino a burlarse de nuestro país, vino a burlarse de la justicia y cometió uno de los crímenes capitales dentro de la justicia, que es el contemplado en los artículos 361 y siguientes del Código Penal, que contempla y tipifica el crimen de perjurio, es decir, el que miente deliberadamente bajo juramento en el tribunal. Bien, antes de pasar a esto, entonces, ustedes inician este proceso de gestión de cobro o de esto. En el 2007 comenzamos. No es, eso hay que aclararlo porque la gente dice que no, ahora es que ellos están en eso porque quieren pescar en ríos revueltos porque encontraron el lío de los tucanos. Ustedes comienzan a hacer su reclamación en 2007. En el momento pertinente. Sí, Claro, ellos lo que pasa es que vinieron, ahora declararon. tenemos pruebas adicionales. Lo que pasa es que ahora surge un evento diferente y es la investigación que ha hecho los Estados Unidos sobre la base de decirle a casi a todo el mundo: mire, estas personas han hecho mala práctica y han vendido y sobrevendido los aviones Tucano. Aún en la República Dominicana, dice y recoge la información que es verosímil, han dado más de 3.5 millones de dólares. Y para eso, el anterior Procurador General de la República abrió una investigación que está en curso. Y hay incluso personas que están encartadas porque no están imputadas, sino que están bajo investigación con medidas de coerción. Sobre esa base nosotros hemos dicho, bueno, pero este señor vino aquí y creyó que estaba en Macondo y vino a burlarse de los dominicanos y burlarse de la justicia dominicana. Resulta que es importante decirte que el artículo 361 del Código Penal no es más que una orden ejecutiva del 8 de agosto del año de 1918 de la ocupación de los norteamericanos en la época de la ocupación militar norteamericana. El 16. El 16, a partir del 16. Esa es una orden ejecutiva que fue después refrendada en base al acuerdo Hugh Peinado en el año de 1924 por una ley en la dictadura en el año de 1943, que fue donde se legitimaron todas esas órdenes ejecutivas, así como la ley, la misma orden ejecutiva del habeas corpus, que también fue parte de la, diríamos, del estamento jurídico que dejó aquí la ocupación norteamericana. Doctor, déjeme hacer un resumen rápido, a ver si que nos quede claro esto. La empresa que usted representa hizo un contrato con Embraer para, diríamos que, tratar de vender unos aviones, que ustedes identificaron que había un problema aquí, buscaron quién lo vendía en el mercado internacional, le dio a Brasil y lo trajeron. Ese contrato no tenía caducidad de lo que tiene que ver con la parte de la representación. No. Sin embargo, nos dijo que sí ellos lo revocaron en un momento. ¿En qué año fue que lo revocaron? Ellos lo revocaron específicamente en el año 2003. 2003. Con la crisis, 2002, 2003. Ok, todavía con el gobierno de Hipólito Mejía. En la crisis, cuando vino la crisis de los bancos. Ahí nosotros empezamos a escribirle, a decirle, bueno, ustedes saben todo lo que hemos gastado. Exacto. Ustedes nos dijeron que sí, que gastáramos, que fuéramos a Brasil, que regresáramos, que fuésemos a las empresas, que viésemos los aditamentos que iban a ser vendidos, la forma de entrenamiento,
se hizo toda una Ok. ingente labor. O sea, en ese momento era un reclamo de indemnización Sí, por gastos sí. incurridos. Claro. Ahora viene la pregunta. En el 2007, o sea, posterior, hay un problema y ustedes someten, o por lo menos llaman a uno de los ejecutivos y lo llevan a la justicia. Demandamos aquí, a Embraer. le demandan. O sea, Pedimos- ese es Silver Star. Sí, sí. Esa es la Demandamos a empresa Embraer Silverstar. ante los tribunales dominicanos. Ok. Correcto. Entonces, Silverstar viene y nosotros le pedimos que vengan a través Está de bien. una decisión del tribunal. El juez ordena por sentencia la presencia de un representante oficial de Embraer y viene el Mundo Mudos de Campo y viene como vicepresidente de Embraer y declara en el tribunal. que era el mismo que estaba en Estados Unidos, ¿verdad? No, No. no necesariamente. Ok. Entonces, ven la pregunta. Miren, ¿dónde entra el tema del reclamo de la empresa que usted representa a Embraer por un problema de negocio, ¿verdad? Contra un posible soborno que ellos hayan dado? O sea, si él cometió perjurio en en la justicia aquí de que Correcto. no dimos nada. Nosotros hemos dicho que ellos prefirieron sobornar Ok. que pagar la comisión. Ok, ahí voy. La pregunta es, ellos no tenían a más nadie que lo estaba representando en ese momento. En Eso era. principio no. Eso era, ¿verdad? Entonces, el perjurio viene, o sea, no me pagaste a mí lo que era el derecho. Correcto. Y pagaste una comisión, que además, una comisión, no un soborno. Exacto. Entonces, le reclamo a ustedes. O le entra pagó por a el perjurio. interpósitas personas, porque evidentemente, vamos a ser claros, Andrés, en la segunda parte del proceso, ellos tuvieron que conversar con alguien. O sea, tiene que haber alguien. Hablaron alguien- en el gobierno, Exacto. Tiene que haber y tomaron las decisiones, un interlocutor hablaron ahí. con los militares, retomaron el acta. Por ejemplo, yo te puedo dar, para tu conocimiento, O sea, ellos le dieron un tumbe a ustedes ahí. ah, bueno, no podemos hablar así esa es la porque palabra. somos abogados. Esa es la palabra. No, es la palabra del populacho. Mira, aquí está el acta que sirvió de base para ese negocio. Ahora, ¿cuándo se hizo esa actuación? En la gestión de negocio ajeno nuestra. Aquí está el acta. Mírala aquí, donde estos oficiales firman debidamente certificada por el consultor jurídico de ese entonces, el coronel abogado Blas Veras Valdés, terminó siendo general Es el de la consultor jurídico de la Fuerza Aérea, era el Armada. consultor jurídico en ese entonces. Mira aquí todos los que firmaron. ¿En qué- Rafael en qué- Bueno Vázquez. ¿En qué fecha? Esto fue, el acta fue específicamente el 11 de marzo del año 2001. Ok. Esto fue lo que sirvió de base para esa negociación. Así es. Esto fue aprobado, oye, para comprar un mito en este país, con el tema militar, aquí hay que conseguir la aprobación del gobierno americano. Pero no del gobierno, no, del establishment, de los militares, del MAC, se consiguió. De los israelíes, se consiguió. De los españoles, se consiguió. Y está consignado. Ahora, ¿qué resulta? Ya aprobaron esto, ya todo eso, por eso decía el señor Bonetti con razón, cuando quisieron criticarle políticamente al presidente Leonel Fernández la compra de los, era continuidad de Estado. de los tucanes, no, pero esto es una continuación de Estado. Claro. Esto fue aprobado y en base a esas aprobaciones es que se han hecho las compras. Ahora, ¿qué ha pasado? Que Embraer, como bien tú dices, ha actuado con trufa, con truchimanería, lo que llaman en México con escroquería o estafa, Sí. ya que estos, en lugar de pagarnos, prefirieron sortear la situación, creyeron que nadie le iba a hacer caso y que ellos tenían todo poderoso, y mire cómo se cayó como un castillo de naipes. Pero 3.5 millones era Dicen menos. ellos. Ok, suponiendo que En fuera la ese el monto. investigación. Sí, suponiendo que fueran 3.5 millones. Eso es menos que lo que Oh, sería la claro, comisión de intermediación. La mitad prácticamente. O sea, que ustedes tenían más o menos un 6 o un 7%. Sí, era el 8% de la negociación. mire, ahora que usted toca en ese tema de la comisión, usted era parte de la empresa que usted representa hoy en el 2000, cuando el gobierno de Hipólito Mejía ellos hicieron la propuesta. No. Ok. Yo soy amigo inequívoco de José López, puesto que estudiamos juntos en la escuela de niños y vivíamos desde muy pequeño, muy cerca, en Ciudad Nueva. Mire, nosotros tenemos dos temas
y es para que la gente vaya desmontando opiniones y podamos enfocarnos en la realidad de que Embraer no pagó esta comisión a su representante en República Dominicana. En el 2000, cuando el gobierno de Hipólito Mejía, ese porcentaje que tenía la empresa Embraer, ¿cuánto era de comisión? El mismo porcentaje. ¿Cuánto? El 8%. 8%. Está consignado en un contrato. Y el gobierno eso, no tiene nada que ver con eso. Nosotros el gobierno no nos tiene que pagar a nosotros un centavo. Dice otra cosa. ¿Cuál era el monto donde terminó la operación? Porque estamos hablando de que... Alrededor de 82 millones. ¿Cuánto por encima en ese momento? 82 millones como 82 millones 846 mil dólares. Los mismos aviones. En aquel entonces. Los mismos aviones. Eran 10 aviones, hembra de Tucano y 5 Ipanema. 15 aviones. Sí. ¿Y cuántos se compran después? Posteriormente han sido, conforme a la Gaceta Oficial, 8 aviones. 8 aviones, pero usted sabe que han cambiado las cosas. Del año vino la crisis norteamericana, ¿Subieron los aviones? Sí, subió el precio. Bien, o sea, muy bien. Aquí está la Gaceta Oficial, donde está la aprobación de la compra. 8 aviones por 90 millones de dólares. Aquí están 93.697.887 dólares con 60 centavos de Bien. dólar. Entonces la ellos, resolución 10 aviones, 462. la mitad de los aviones, pero 10 millones de dólares más, ¿verdad? Claro, pero porque habían cambiaron cambiaron los precios. No solamente cambiaron los precios, déjame darte un dato en favor de la operación. Sí. También cambió el tema del aprovisionamiento, del entrenamiento, de seguro. las armas que se iban a utilizar, O sea, había suministros adicionales. Y los el contenido mismo de los aviones, O sea, el que diseño, se desmonta, perdóname, Michelle, las ametralladoras que se desmontan. supuestamente también tienen Sí, ahí estos dice, aviones. ahí Hay cosas que son los 3 muy- millones y algo. Ahí tienen una situación muy clara. Hay cosas ahí que yo no puedo divulgar porque son parte de la seguridad nacional. Mire, Sí. Pero eso fue contemplado y yo creo que fue transparente porque qué necesidad podía tener el gobierno en términos específicos de aumentar 10 pesos a una situación que estaba sedaciada Pública. por los organismos internacionales Claro. de inteligencia. Entonces, y Y también... en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces ellos pueden decir, ellos luego de que le mandan a ustedes la terminación del supuesto contrato, le entregan ese contrato de representación a otra firma. no No, aparece, no hicieron más ni nos contrato. No, notifican porque eso. usted dice el porcentaje es el mismo, como si hubiera No, otro el representante. porcentaje nuestro ¿Será que nunca cambió, ni surgió ningún tercero. Y si yo siendo abogado del Sí, de la otra parte. del pueblo dominicano, le digo, ¿no será que la empresa que usted representa era la representante de los le estaba vendiendo a los funcionarios del gobierno anterior al que se hizo la operación y que los otros tenían otros representantes? Pero Michelle, No aparece. No, pero espérate, vamos a hacer. Porque ellos pagaron los espérate, 3 No, pico. pero lo que tú has dicho es correcto. No hay que ser deshonesto. Sí. Ahí es que está lo que es verosímil es que esas negociaciones fueron frente al gobierno de Hipólito Mejía. Y eso fue transparente. El gobierno de Hipólito Mejía nadie pidió un centavo. Ni se hizo ningún centavo ni desembolso. ¿Por qué? Porque no se llegó a cabo la operación. Claro, no se puede pagar si la operación Simple y se hizo. no se puede pagar comisión Sí, una porque operación. el camello no se ha vendido. Exacto. Si tú hablas mal del camello, no No lo lo puede vendes, vender. no cruzas el desierto. Sí. Entonces, cuando se vendió el camello, fue en el gobierno del presidente amigo Leonel Fernández. Y ahí se hicieron las negociaciones continuas, que fue una especie de innovación frente a una nueva situación, a unos nuevos armamentos, a mejores condicionamientos, habituallamiento, entrenamiento, etcétera, que hizo el gobierno del presidente Fernández. Ahora bien, fue frente a ellos esa continuidad, nos toca una parte. Claro. Y ellos tienen que reconocerlo porque no pueden abusar palmariamente de hacer una revocación de un mandato después de haber hecho una ingente labor como la que hicimos. Pero una pregunta, como esa
Ese reclamo de ustedes ocurre mucho antes de lo que se destapa en Nueva York con la investigación del FBI y de la Security Exchange Commission. Correcto. Pregunto, ¿qué alegato tenían ellos frente a ustedes? Ellos decían, en síntesis, hablando como este programa, que ellos, el contrato comercial, ahí está la traducción, creo que te puede dar copia para que lo veas, ya es un intríngulis del asunto, no llegó a firmarse porque no se llegó a esa conclusión. Ellos decían que los demás contratos no llegaron a cristalizarse por la impronta de la crisis sistémica bancaria que hubo no solamente aquí, sino posteriormente en los Estados Unidos, que vino la debacle con el gobierno del presidente Bush. Y entonces nos negaban resarcirnos porque no se llegó a término la negociación. En el gobierno de Hipólito. Entonces nosotros decíamos, con mucha razón, y sostenemos, como dice el artículo 2000 del Código Civil, de que cuando usted revoca un mandato a una persona, usted está en la obligación de resarcirla hasta el momento en que éste ha diligenciado la gestión de su negocio, porque no es el gobierno que tiene que pagarme, son Embraer, porque Sí, con claro. ellos fue que yo contraté. Claro, claro. Aunque Ahora, fuera... ¿qué resulta? El gobierno está ahora en una buena encrucijada, porque el gobierno, con la investigación que hizo en los Estados Unidos, puede determinar lo que Michelle decía. Bueno, se sobrevendieron los aviones, lo vendieron más caro, díganos. ¿Cuál Exacto. fue el precio? Exacto. ¿Cuál era el precio de la bolsa? Para acabar con Para acabar con la el gente término, dice, para tener el morbo. para dejar el tema de la nebulosa. Sí, sí. Por otra parte, y es importante destacar, en esto, en los Estados Unidos, han llegado a una solución alternativa de conflicto. Usted ha visto un militar preso en los Estados Unidos y allá son ellos los que venden. No, pero ellos negociaron 3 años por $100 millones. Pero yo le estoy diciendo, usted ha visto en los nombres, Sí. Pero, ¿y por usted ha qué? visto las empresas. Pero mire, Entonces, ¿por qué aquí, desde el gobierno, no aparece gente con talento y disponibilidad de sentarse con la gente de Embraer y decirle, óigame, ustedes hicieron fraude aquí, el gobierno tiene que ser resarcido? Claro. Pero esa es la parte del gobierno. pero- Ahora, frente al dominicano, nosotros hemos dicho, locus regis actus, la ley de la parte. Ustedes vinieron aquí, se burlaron de nosotros, cometieron perjurio, nos pusieron a trabajar y también no nos van a pagar. Así no. pero díganos algo. El Terrero y nosotros hemos dicho varias veces, ¿qué posibilidad hay cuando yo vi que el Departamento de Comercio se sienta y llega a un acuerdo con Embraer, con Claro. esa firma que es parte de la Du bolsa más grande y de de la bulto. bolsa Como dicen de los valores, y brasileños. le dice Sí. 3 años bajo supervisión, no hay procedimientos en la justicia, $100 millones de multa, $20 millones para el gobierno de Brasil. Claro. Entonces, una pregunta, ¿el gobierno de Brasil en qué sale perjudicado? Si nosotros como República Dominicana, como país, podemos reclamar también algún tipo de indemnización, Sí. y si ¿cuál es el valor si se fuera a llegar a una negociación con Embraer de no continuar la judicialización del caso en República Correcto. Dominicana? Aunque se queden así los que presuntamente tomaron las comisiones, porque ahí tienen que soltar todo el mundo. No, es que, óyeme, Porque si República Dominicana toma un dinero negociando con el Departamento de Comercio, tiene que desistir del caso. claro que sí. Entonces recibe de Embraer 5 o 6 millones de dólares y también la empresa suya puede cobrar en ese momento. Es correcto. Fíjate por qué. Bien decías tú, con mucha afinidad, pero sobre todo con mucho talento. ¿Por qué el gobierno de Brasil cobra 20 millones de dólares? ¿O por la falta de impuestos? Porque engañaron también al gobierno brasileño, Ok, la empresa al fisco. Embraer. Engañaron el fisco. Le dijeron que estaban vendiendo a 20 y quizás estaban vendiendo a 40. Entonces dejaron de pagar al gobierno brasileño. ¿Qué podríamos pensar Eso nosotros? se llama como, entonces esa operación le hizo un daño al gobierno de Brasil en los impuestos. Claro. Y a la República Dominicana Pero- a lo mejor en qué?
Habría que saber las comisiones, si sobrevaloraron los en aviones. sobrevaluación. Si fíjate que hay una parte. Porque el valor se registró. Hay una parte que quizás ustedes no recuerdan, pero nosotros estábamos en el intríngulis, dentro del proceso. Cuando se firmó el contrato comercial con el gobierno de Hipólito Mejía, la empresa Embraer inmediatamente lo anunció en la Bolsa de Valores norteamericana. Y eso trajo problemas, porque no se había terminado la negociación con respecto al equipamiento. Y ellos ya anunciaron que habían llegado a un acuerdo de vender 10 aviones más 5 Ipanema, y con República Dominicana aumentaron inmediatamente las acciones, el valor de sus acciones, porque es un juego bursátil, es un juego de acciones, es un casino. Sobre esa base, entonces, ellos lograron beneficios indirectos a través de nuestra gestión y también no nos van a reconocer. Entonces, bajo ese predicamento, como bien tú señalas, el gobierno tiene que procurar personas inteligentes, interlocutores válidos, que le permitan ser resarcidos con respecto a esta negociación y evitar todo este tipo de escaramuzas que quieren desprestigiar, deshacer gente y poner las cosas en su contexto. Si en los Estados Unidos se llegó a un acuerdo, llegar a una posición con respecto a cuál fue el acuerdo de ustedes, señores norteamericanos. El general tal vendió esto y ustedes lo perdonaron. ¿Y por qué? Porque devolvió el dinero. Tan sencillo como eso. Doctor, usted ahora como abogado, si República Dominicana decide hacer lo mismo que hacían en Colombia y que aquí vimos con 2 o 3 casos de los narcotraficantes, que es acogerse al acuerdo que hayan hecho, que tengan en Estados Unidos, en este caso en comercio. Correcto. Primero, ya nos dijo que sí podemos reclamar una indemnización. Sí. Segundo, usted entiende que si hacemos esto, tenemos que desistir totalmente del acuerdo, o sea, con las leyes vigentes. Tenemos, si nos unimos al acuerdo de allá, tenemos que desistir de toda investigación, lógico, con el tema de los corruptos. Sí, por una situación muy clara. Es que no puede haber una doble persecución. Claro. Nadie. Hay un principio que se llama non bis in idem. Cuando nosotros le damos calidad a otro Estado para juzgar a nuestros nacionales o nuestras actuaciones comerciales, son esas decisiones las que rigen desde ese momento la suerte de los ciudadanos involucrados en los crímenes. Porque ahí inclusive están involucrando familias que uno ve que hasta por ser parte de la operación de la operación comercial, sí, porque un funcionario no puede recibir un dinero, una comisión, pero a lo mejor alguien que recibió la transferencia o alguien que hizo la operación, pero hay gente que podría, financiamiento, y tú estás viendo operaciones, señalamiento de familia injustamente aquí por ese caso ahora mismo. Yo creo, como tú bien dices, y es bueno que tú me lo hayas dicho, porque me da la oportunidad de expresarlo. ¿Y cómo una empresa dominicana que le llama a Embraer, que es toda poderosa, y le dice, mire, yo le voy a mandar $100,000 para que usted lo pague en República Dominicana, le va a decir que no? ¿Y qué tiene que ver esa empresa con una gestión de negocio frente a esa poderosa empresa? Si fueron capaces de mentir en un tribunal, ¿cómo no son capaces de mentirle a los mismos empresarios que han querido involucrar en esto? Es posible, pero eso cuando se llega al fondo, usted puede saber si las personas que fueron receptáculos de ese dinero fueron realmente movidas por el lucro o fueron movidas por el interés comercial de la representación, como es el caso de una empresa tan poderosa como la Embraer. Doctor, al margen de todo, el Procurador General de la República actual ha dicho que el FBI está trabajando con ellos para seguir el caso. Sin embargo, yo quiero preguntar lo siguiente. Aparentemente, se desprende de lo que usted dice, que Embraer, aparentemente no habría un sobreprecio, sino que si yo iba a pagar un 8% de lo que yo vendía y me estoy economizando casi un 4%, dándoselo a una gente, supuestamente, un 50%. Pues, no tengo por qué aumentar el precio. Lógico. Ahora, la pregunta viene, de eso se ha dicho que hay legisladores
y hay unas familias que son empresarios privados. La pregunta es, como no hay contrato con nadie y hay envuelto un empresario privado, ¿qué intríngulis hay? Porque entonces parecería como que hay una empresa que aparentemente fue la vinculante con esto. Andrés, le voy a hablar ahora al amigo de antaño, que hemos crecido juntos en esta sociedad donde aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y nosotros hemos visto. Y a cada rato cuando yo le da la gana nos victimizan y nos echan a patadas. Sí, sí. Aquí, Andrés, caiga quien caiga. Y el que se metió en rojo, que tenga un régimen de consecuencias. Claro. Si fueron senadores y se robaron unos cuartos, que caigan presos y que caigan presos. Porque aquí hay que poner ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque esta sociedad a nosotros nunca nos ha permitido y nunca nos ha dado chance de nada. Por tanto, ya llegó el tiempo de que esta sociedad tenga un régimen de consecuencia. Si hay senadores que cogieron cuarto en esta situación, que caigan presos. Si hay políticos, que caigan presos. Si hay militares, que caigan presos. Pero este país necesita un régimen de consecuencia. Y en esto no estoy hablando yo como la empresa, estoy hablando como abogado. Claro. Porque quizás los dueños de esta empresa no piensan como yo. Pero usted me está hablando una pregunta fuera de lo que es el ámbito de mi, diríamos, de mi apoderamiento. Porque yo no soy, ni tengo por qué poner una querella en contra de ningún político, ni militar, ni empresario. Mi interés se ciñe y está contraído a mi gestión de negocio ajeno conforme lo establece el contrato de mandato, los artículos 1984 y siguientes del Código Civil, y la capacidad de recibir un pago producto de una gestión de negocio ajeno a una empresa todopoderosa que vino aquí a burlarse de nosotros, creyendo que estaba en Macondo, jurando mentiras dentro del tribunal. La demanda es en Brasil y La demanda Brasil es aquí. Nosotros estamos esperando, qué bueno que tú dices eso, que el Ministerio Público actúe. Mañana, como vemos que está en la inercia, le vamos a solicitar por escrito una debida diligencia conforme establece la ley. Porque nosotros tenemos la capacidad de estar enterados conforme a los artículos 84, 85, 188 y 267 del Código Procesal Civil, Penal. Y en ese sentido, el Ministerio Público está en la obligación frente a nosotros de informarnos cuál es su gestión, pero más aún, de mantenernos informados y además tiene que interrogarnos, porque ya depositamos esta querella que cumple con los requisitos formales del Código Procesal Penal, por lo que es una obligación del Ministerio Público hacer las debidas diligencias, citar a las partes en su domicilio. Nosotros le hemos dado los domicilios, tanto el último domicilio conocido en este país, aquí en Naco, del señor Eduardo Munos de Campo, así como la empresa Embraer que está radicada en Brasil. Y sobre esa base ellos tienen que responder, porque el señor Eduardo Munos de Campo no vino aquí como un sujeto extraño. No vino él vino aquí como representante de esa empresa a mentirle. No vino a vacacionar. No. Él vino aquí a engañarnos, a una trufa. Doctor, A vender espejitos. A vender espejitos. Finalmente, el expediente ustedes lo tienen aquí, ustedes someten a la empresa Embraer en República Dominicana para el pago de su comisión dejada de Esa pagar es la parte desde civil. el 2007. Pero esta es la parte penal, la violación a la ley con respecto a haber venido al país y bajo juramento cometer un perjurio. Exacto. Y le tenemos una tercera posibilidad, que es el abuso de confianza. Que eso, la violación al artículo 408 del Código Penal. Usted no puede hacer un contrato con un tercero y burlarse de él y entonces nosotros después descubrir que pagaron a otro. Esa parte nosotros también la vamos a analizar y en las próximas semanas también le vamos a querellar por abuso de confianza. Bien, y si ese caso está en la justicia, tanto el civil como el penal, solo por perjurio. Ahora mismo el 361 todavía no se ha el Ministerio Público no ha hecho nada hasta la fecha. Ahora, a nivel... Que nosotros sepamos. ¿Es potestad de quién? El Ministerio Público. La otra parte no, sino queremos ir por el lado de hablar del acuerdo
de sumarnos al acuerdo. Ya eso es potestad de... ¿Quién es? El Ministerio procurador Público, es el Ministerio Público. El que tiene óyeme, y, ahora y mismo, esa Michelle, acción penal que ya no es entre dos partes, sino ya se convierte en orden público. Si él llega a un acuerdo de acogernos, de sumarnos al acuerdo del Departamento de Comercio y que nos den un dinero a la República Dominicana y que le paguen a ustedes su comisión, se puede llevar esto en la práctica, aplicar, para que no nos pase lo de Sobeida, que hizo un acuerdo y después no pudo aplicarlo en la justicia. Bueno, eso es cierto. Eso es lo que se llama el derecho penal abreviado. Es una de las conquistas de este nuevo código. Cuando las personas se declaran culpables y se llega a un acuerdo sobre la base de resarcir a las personas que civilmente han sido perjudicadas en virtud de los artículos 1382, 1384 del Código Civil, que dice que cualquier que causa un daño a otro está en la obligación de repararlo y que los amos y comitentes son responsables de las actuaciones de sus preposés, como es el caso del señor Edmundo Muñoz. Bien. Bueno. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a esperar que usted nos dé seguimiento y nos traiga siempre los avances del... Mantenga al día. No, Sí. y preocúpese que si se gana el caso, nosotros venimos por aquí a contarle cómo Exactamente. fue y síntesis también, podrá tener una síntesis del caso. Exactamente. Muchísimas gracias, le damos pues al licenciado Marino El Cebif Pineda. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ya usted Gracias a sabe, usted. lo conminamos a que nos mantenga al tanto de lo que está Yo sucediendo. me voy a quedar aquí en esta liga peleando, se lo dicen a don Julio, y traten de invitarme con cierta frecuencia, si no yo misma me la agencio. No, porque hay Ustedes muchos tienen las puertas temas que podemos abiertas. discutir, muchos temas. Es correcto. Andrés, nos vemos mañana si Dios lo permite. Así es, Y a así usted es. también. Y a ustedes también, por supuesto. Los conmino a que nos esperen mañana bien tempranito. Bye bye.